gracias al Señor por volver otra vez a estar en el aula. Estoy bastante emocionado con este módulo que vamos a comenzar hoy. Como bien dice el título, hermanos, hoy vamos a estar hablando sobre la teología de Pablo, la teología del apóstol Pablo, uno de los personajes cuya vida y enseñanzas son las más influyentes en el cristianismo. Cuando estudiamos la vida de Pablo, sus epístolas, sus viajes, su misión, Pablo parece ser el ejemplo y el ideal a alcanzar básicamente en casi todo. Incluso sabemos que él mismo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Generalmente incluso las personas dicen que sus principales ejemplos después de Jesucristo, dicen siempre, es el apóstol Pablo, ¿no? Él se levanta como el personaje central del cristianismo. Ahora, ¿cuánto sabemos sobre Pablo? ¿Qué sabemos sobre Pablo, Nelson? Dime algo sobre él. Bueno, fue elegido por Jesucristo. Okay. Muy bien, fue apóstol. Estuvo con él 3 años. Jesús le enseñó durante 3 años para que se pueda cumplir los requisitos que se pedía para los apóstoles. Ok. ¿Qué más? ¿Su anterior nombre, Milagros? Saulo. Bueno, no su anterior nombre, es otro idioma, ¿ok? Saulo. Ok. ¿Qué más? Ok. Apóstol a los gentiles. Vamos a ver esto hoy. ¿Qué más? ¿Qué dijiste, Rocío? Romano, era judío, pero... Bien, ciudadano romano. Ciudadano romano. Algo sobre su antigua profesión. Ok, fariseo. Bien. ¿Cuántas cartas escribió? 5, dicen por allá. 13 cartas. Casi la mitad del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Pablo no solamente, aunque escribió 13 cartas, no era solamente un hombre de escritorio, como muchos teólogos de hoy en día, ¿no? También era un hombre de acción. También sabemos que hizo muchos viajes misioneros. Hizo al menos 4 viajes como parte de su misión. Entonces, él recorrió gran parte del mundo plantando iglesias, ese era el propósito de sus viajes, y estableciendo ancianos en cada una de esas iglesias. ¿Sí? No era que llegaba y se ponía a predicar y un grupo de gente creía y luego se iba y los dejaba sin dirección o qué sé yo. También eso nos va a decir mucho más adelante sobre el hecho de trabajar en la misión. En esta clase primera, nuestros objetivos va a ser observar el trasfondo de Pablo, su trasfondo judío, su trasfondo gentil, la relación, cómo ese trasfondo afectó su creencia cristiana. Y para terminar, si el tiempo nos da, veremos cuál era el enfoque principal de su creencia, cuál era el centro de su teología, el corazón de su teología. Comencemos hablando de Pablo el judío y vamos a ir a Filipenses capítulo 3. Vamos a ir a una pequeña autobiografía que él mismo nos provee sobre él. Filipenses capítulo 3. Versos 4 al 6. Bien, si alguien está ahí, puede leer el pasaje, por favor. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más.
fui circuncidado al 8º día, y yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa la ley, irreprensible. Bien, nuestro pasaje comienza diciendo: yo mismo tengo motivos para tal confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en los esfuerzos humanos. Era lo que estaba haciendo Pablo. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Comienza diciendo: circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel. Pablo comienza describiéndose a sí mismo como un judío. Ahora, ¿por qué dice circuncidado al 8º día? Sabemos que hay judíos de nacimiento y hay judíos porque abrazan la religión judía. Gentiles que abrazan el judaísmo, pasan por un proceso de discipulado, ¿sí? Y se convierten en judíos también, pero no son judíos de nacimiento, pero Pablo sí. Es decir, yo fui circuncidado al 8º día. Él es judío desde su nacimiento. Eso también significa que él fue educado y fue criado bajo costumbres judías. De hecho, en este pasaje nos añade muchos más detalles. No solo es judío, sabemos que el pueblo de Israel está dividido en 12 tribus, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuáles son? No es una pregunta para hoy, ¿ya? Pero ¿cuál era la tribu de Pablo? De Benjamín. ¿Qué sabemos sobre la tribu de Benjamín? Que es una de las 12 tribus de Israel. En Romanos 11:1, Pablo vuelve otra vez a mencionar que él pertenece a esta tribu. Ahora, si echamos un ojo, un vistazo al Antiguo Testamento, sabemos que luego de que Salomón murió, ¿qué pasó con el reino de Israel? Se dividió. Por amor a Salomón y a causa de su pecado, pero por amor a Salomón, Dios no dividió el reino en su tiempo, pero sí prometió dividirlo en los días de su hijo, cosa que sucedió. El reino de Israel se dividió en dos, en el norte y en el sur. El reino del sur lo conformaban solamente 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero el norte lo conformaban el resto de tribus, las otras 10. Ambas tribus fueron llevadas cautivas por su pecado. El reino del norte fue llevado por los asirios y el reino del sur, que era Judá y Benjamín, fueron llevados por los babilonios. Ahora, cuando el cautiverio se acabó y ellos pudieron regresar, lo que conocemos como el exilio, ¿no? Que van de vuelta a su tierra. La tribu de Benjamín fue una tribu que estuvo a punto de perderse, de perder su identidad. Por eso en el Antiguo Testamento se usa la expresión los hijos de Benjamín. Ellos comenzaron a llamarse así para no perder su linaje, para no perder su identidad. Estamos hablando de una tribu de hombres que son muy nacionalistas, patriotas, hombres que no estuvieron dispuestos a perder su identidad. De hecho, el primer rey de Israel fue de esta tribu. ¿Cuál era su nombre? Saúl. El nombre de Pablo no es ninguna casualidad. Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Qué más dice Pablo acerca de sí mismo? Hebreo de hebreos, como dice la NBI, hebreo de pura cepa. Eso parece indicar algo más que judío o que israelita. Ya él dijo que nació en Israel o que es judío de nacimiento. Dijo que es de la tribu de Benjamín. ¿Qué quiere decir hebreo de hebreos? Veamos un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 6. El verso 1
Es el mismo pasaje, solo que en diferentes versiones. El verso 1 de ese capítulo en la Reina Valera dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, ¿cómo traduce la NBI la expresión hebreo o la palabra hebreo? Muy bien. Muy bien. En este pasaje, hebreo se usa en contraste con griego, es decir, en oposición, porque esas palabras distinguen tanto su cultura como su lengua. Porque los hebreos, es decir, los judíos que hablan arameo, los judíos que hablan el idioma natural, ellos asistían a sinagogas donde solamente se hablaba hebreo. Pero los griegos no eran gentiles, eran, en este pasaje, eran judíos que hablaban griego, el idioma por el cual, el idioma más conocido en ese tiempo. Y ellos tenían que ir a otra sinagoga. Cuando Pablo dice que es hebreo de hebreos, está diciendo que él es no solo judío de nacimiento, sino que es un judío que habla su lengua materna. Y esto es muy importante, aunque quizás no parezca, pero sí es muy importante, porque a pesar de que él nació en Tarso, ya vamos a ver eso, y tenía una ciudadanía romana, como anotamos acá, en su casa no se hablaba griego u otros idiomas, se hablaba arameo, porque ellos vivían conforme a las tradiciones judías. Por eso también vamos a ver más adelante que sus propios padres se aseguraron de que él estudiara en una de las mejores escuelas de los fariseos bajo el maestro más respetado de ese tiempo, Gamaliel. Ahora, un detalle importante sobre esto, sobre la lengua, es que en tiempos de Pablo, la mayoría de los judíos, la mayoría eran helenistas, es decir, la mayoría hablaban griego. Ya ellos no hablaban su lengua materna. Y eso para los judíos más ortodoxos podía representar ser desleal a sus propias raíces. Por eso, no sé si recuerdan cuando Pablo pidió al tribuno hablar a una multitud y la gente estaba toda peleándose entre ellos y Pablo empezó a hablar en arameo, en su lengua materna. Y todo el mundo que estaba peleando de repente hizo silencio, porque había un hombre hablando en su lengua que ellos seguramente ya se les había olvidado. Incluso para los judíos mismos, el hebreo es un idioma es fácil de olvidar. Un judío que llevara años sin hablar su lengua materna podía olvidarlo. Es lo mismo que pasa incluso con Moisés en el libro de Génesis. Generalmente, ¿qué pensamos de Moisés? Que era tartamudo. Pero él no es que no sabía comunicarse, es que él no podía hablar su lengua materna ya, porque él vivió y fue criado como un egipcio. Cuando él dice, Señor, yo no sé hablar, es porque él no puede comunicarse en hebreo y Dios lo está llamando para los hebreos. Él ha olvidado su lengua materna, que bueno, realmente no la conoció por mucho tiempo. Es un detalle importante, interesante sobre eso. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? ¿Algo que comentar hasta el momento? Solo levante su mano y diga. ¿Cuál es el siguiente detalle sobre Pablo? Según nuestro pasaje. Fariseo. Ahora él dice, en cuanto a la interpretación de la ley, dice Pablo, fariseo. Recordamos ese mismo día en que habló en hebreo, él se paró ante la multitud y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los hipócritas, decimos.
Los fariseos eran una escuela de interpretación. Por eso Pablo dice, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Cuando generalmente hablamos de los fariseos o escuchamos sobre ellos, lo primero que nos viene a la mente es esa gente hipócrita, ¿no? Que Jesús les dijo víboras, que les dijo que estaban sucios por dentro, llenos de muertos y por fuera sepulcros blanqueados y gente legalista. Pero en un sentido eso es cierto, porque ellos hacían eso. Y recordemos que esas son las críticas que Jesús y todo el Nuevo Testamento hace sobre ellos, porque su observancia de la ley era tan meticulosa que eso los dirigió a ellos al legalismo, a una forma de vida incluso contra la ley. Ahora, Pablo tiene que especificar esto. Él dice, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, porque los fariseos no son la única escuela que interpreta la ley. ¿Qué otra escuela existe? Los saduceos. Al menos son grupos religiosos. También hay herodianos, esenios, celotes en tiempo de Jesús. Ahora, los fariseos, los saduceos, por ejemplo, ellos pensaban que la ley debía aplicarse a nuestros tiempos sin modificación alguna, así tal cual como está escrita. Pero los fariseos no pensaban así. Ellos se dedicaban a interpretar la ley y a contextualizarla para el tiempo en el que ellos vivían. Por eso es que esos estudios que ellos hacían los llevaron a desarrollar algo que se llama la tradición de los ancianos, que era básicamente el contexto que ellos le habían dado a la ley para su tiempo. Contexto que por supuesto había contradecido la ley. Los fariseos eran hombres con muy buenas intenciones. Ellos amaban la ley. Pero Jesús dijo que con esa tradición que ellos habían hecho, más bien habían anulado, habían invalidado los mandamientos de Dios. Ahora, los fariseos no solo tenían intereses religiosos o enseñaban cosas religiosas, enseñaban política también. Y eso fue lo que generó una gran división en los fariseos. Ya vamos a hablar de eso. Los fariseos se dividían en dos escuelas. Una se llamaba así, Hillel, y la otra se llamaba, Shammai. Shammai eran los fariseos estrictos, pero Hillel eran un poquito más dóciles. O también les decían los poco severos, ¿ok? Ahora, por lo que hemos visto anteriormente, es muy probable que Pablo perteneciera a esa rama estricta de los fariseos, a la escuela de Shammai, a pesar de que él vivía en un mundo dominado por gentiles, donde él veía que los judíos cedían constantemente a las tradiciones de los paganos, a su lengua, a su cultura, a sus raíces. Él se mantuvo firme en su fe ortodoxa, siendo un fariseo estricto. Ahora, estas dos escuelas tenían muchísimos debates. Por ejemplo, en la escuela de Hillel, la escuela poco severa, ellos tenían un debate de los fariseos sobre el divorcio. Hillel decía que un hombre se puede divorciar de su mujer por cualquier razón, incluso si ella quemaba la comida. ¿Ok? Pero, ¿hay algún Hillelita por aquí? Ahora, la otra escuela, Shammai, que era estricta, ella decía, no hay ninguna razón para divorciarse, solamente el adulterio. Por eso cuando Jesús dice que no hay razón para el divorcio, a no ser por causa de fornicación, él parece estar de acuerdo con esta escuela. Hay una pregunta virtual. ¿Acá? Sí, no veo nada acá.
Bien. Otro entre los otros debates que tenían era el día de la boda. ¿Debes decirle a tu novia que está hermosa ese día? Si no lo está, aunque no lo esté. Hillel decía, puedes decirle, aunque no esté hermosa, puedes decirle que está hermosa. Porque una novia, decía, siempre está hermosa el día de su boda. Pero la escuela estricta, los chamay, decían, no debes mentir jamás. ¿Sí? Si no está hermosa, no se lo digas, porque estarías mintiendo. ¿Okay? Ahora, son algunos de sus debates. Pero la diferencia principal de esta escuela no era una diferencia teológica o trivial, sino política. Porque como sabemos, los judíos en el tiempo de Cristo son un pueblo que no es libre, sino que está siendo dominado. ¿Por quiénes? Por los romanos. Los romanos son la bota que está oprimiendo a Israel. Pero los fariseos debatían entre ellos y decían, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer frente a la bota romana? Hillel decía, tenían un dicho, vive y deja vivir. Si nos están dominando, no importa. Sí, respecto a Moisés, claro. Sí, Dios mismo le dice que, sí, sobre lo de Moisés, que él no hablaba su lengua, significa que luego aprendió, ya que escribió el Pentateuco en hebreo, ¿correcto? Por supuesto. Dios mismo le dijo quién le dio la lengua al hombre. Y al principio Dios puso a Aarón como vocero de Moisés para que pudiese hablar a todo el pueblo de Israel. Bien. El debate más importante de estas escuelas era sobre los romanos. El dicho de Hillel, que eran los dóciles, decían vive y deja vivir. Si Roma nos oprime, eso no importa. Pero los chamay decían, hay que luchar, hay que pelear. Y eso fue lo que dividió a los fariseos, en los estrictos y los más dóciles. La escuela de Pablo, que era esta escuela, ¿por qué ellos querían luchar? ¿Por qué querían pelear? Porque la ley dice que Israel no debe estar dominado bajo paganos. Israel debe ser un pueblo libre para que pueda servir a su único Dios. Y ese era el celo de los fariseos. Ellos decían que Israel no podía estar dominada por paganos. Debemos ser un pueblo libre y estar libre del dominio de los gentiles para servir a nuestro Dios. Ellos amaban la ley y la ley era todo para ellos. Ellos esperaban que Dios viniera en su auxilio y se manifestara con todo su poder para destruir a sus enemigos, redimir a Israel, colocar a Israel como corona del mundo y poner a todas las naciones bajo sus pies, bajo los pies de Israel, estando sujeto a su Dios. El celo de los fariseos de esta escuela era tan fuerte que ellos estaban dispuestos incluso a pelear, a ir a la guerra para ser liberados. Si llegan a... esas ganas de pelear incluso tenían que ver con el hecho de aproximar, adelantar el cumplimiento de las profecías que estaban en la ley sobre la liberación de Israel. Si llegan a leer algún día o si ya han leído sobre lo que llaman el periodo intertestamentario, los años de silencio, el tiempo que hay entre Malaquías y Mateo, en parte de esos 400 años hay un hombre que se llamó Judas Macabeo. Y Judas Macabeo armó un ejército y generó una revuelta. Él azotó pueblos enteros, quemó ciudades para conseguir la independencia de Israel. Y la consiguió por unos cuantos años. Bueno, Macabeo era un héroe para estas personas, porque ellos veían que en lo que él había hecho, un completo ejemplo. Ahora, aquí es donde vamos a ver algo más relevante sobre Pablo, que nos va a describir su misión y sus metas antes de ser cristiano. ¿Qué dice luego de ser fariseo? Perseguidor de la iglesia.
De hecho, es la primera cosa en la que pensamos cuando hablamos de Pablo. Es lo primero que viene a nuestra mente, el perseguidor de los cristianos. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pablo quería matar a los cristianos? ¿Qué veía Pablo en la iglesia que lo llevó a que quería exterminarla? De hecho, él dice que era perseguidor de la iglesia porque estaba impulsado ¿por qué cosa? Por el celo. ¿Qué tiene que ver el celo con perseguir a otros? Con la persecución. Con la persecución. El celo de Pablo por la ley era tan grande que lo llevó a perseguir la iglesia. Él odiaba a la iglesia. Ahora, ¿por qué? Porque Pablo, como un fariseo estricto, él sabía que la restauración de Israel, que la liberación de Israel vendría a través de una estricta obediencia a la ley. Culto en el templo, guardando los días de reposo. Ahora, esta obediencia estricta a la ley no debe hacerlo yo nada más. Debe hacerlo ¿quiénes? Todo el pueblo. Hay paganos, dice Pablo, que están contaminando esta tierra y ellos van a desaparecer. Y usaremos incluso la violencia si es necesario. Esa es la forma en que Dios va a restaurar a Israel, limpiando a los paganos de nuestra tierra. Pero hay una secta judía que está creciendo muy rápido. Son la secta del camino. Son los del camino. Los cristianos. Los cristianos no se reúnen en el templo. No se circuncidan. No guardan el día de reposo. No sacrifican. No guardan la tradición de los ancianos. Ni no guardan la ley. Esta gente, al vista de los fariseos, son infieles, son desleales a la ley de Dios. Y la cantidad de judíos que está abrazando esta nueva fe es muy grande. Lo vemos en el libro de los Hechos. En un día 3,000, en una semana más 5,000, tiempo después 5,000 más son salvados. Es algo que está teniendo un crecimiento grandísimo. Lo cual significa que hay miles de judíos que están renunciando a su fe o que están cambiando su fe o que están dejando de guardar la ley. Y eso significa que esa restauración que podía estar posiblemente cerca, ¿qué está pasando ahora? Se está yendo muy lejos. Sí, no sé si está funcionando. Es acá, ¿no? Okay. No, no sé. Hay que hacerlo por acá. Bien. Pablo pensaba que esa restauración a Israel, que estaba cerca, se estaba alejando a causa de los cristianos. ¿Estamos entendiendo ese punto? ¿Algún comentario sobre eso? Entre los fariseos había un escrito, un libro que se llama Los Salmos de Salomón. No es de Salomón, el hijo de David, es otro Salomón. Y es un libro escrito unos 60 años antes de que Jesucristo naciera. Algunos salmos de este libro dicen lo siguiente. Este libro refleja el pensamiento de los fariseos en ese tiempo. Algunos salmos dicen esto. Dios hará que las naciones paganas lo sirvan bajo su yugo. Purificará a Jerusalén, haciéndola santa como antes. Reunirá a un pueblo santo, al que guiará en justicia. A aquellos que caminan en la injusticia de sus mandamientos, en la ley bajo la que nos mandó que viviéramos. Los piadosos del Señor vivirán según ella para siempre. Apresure Dios sobre Israel su misericordia. Líbrenos de la inmundicia de enemigos impuros. Ahora, ¿qué afirmaban los cristianos? Los cristianos decían que Jesucristo era el Mesías y que ellos eran el pueblo de ese Mesías que había venido. Sin embargo, según las declaraciones de estos salmos,
de Salomón, que reflejan el pensamiento de los fariseos, las naciones paganas iban a ser arrasadas cuando el Mesías viniera. Pero si los cristianos tienen razón, entonces todo el judaísmo está invalidado, está declarado como una religión falsa. En relación a esto, un autor menciona: la existencia misma de la iglesia, con su pretensión de ser el pueblo del Mesías, representaba una amenaza para el judaísmo. Saulo el rabino estaba seguro de que estaba haciendo la voluntad de Dios y de que se apoyaba en su palabra para tratar de aplastar este nuevo movimiento. Sabemos que Saulo estudió en la escuela de los fariseos bajo la tutela de un hombre llamado Gamaliel. Ahora, Gamaliel era el maestro más respetado de su tiempo. Sin embargo, Pablo no era como él en todo. Si recordamos lo que dijo Gamaliel de los cristianos cuando azotaron a Pedro y a Juan. ¿Qué dijo Gamaliel a los que lo habían azotado, a su gente? Dijo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esa forma de pensar, ¿a qué escuela de los fariseos se apega? A los dóciles. Déjenlos. No les hagan nada a los cristianos. Si ellos son de Dios, pues continuarán. Si no son de Dios, pues ya se esfumarán. Él era un hombre dócil. Era de la escuela de los dóciles. Pero no pensaba, Pablo no pensaba como él. Saulo no compartía eso. Él estaba dispuesto a darle muerte a los infieles del camino, porque Pablo ve en los cristianos una amenaza para la redención del pueblo de Israel. En Hechos capítulo 7 vemos la muerte de Esteban. ¿Sí? Esteban fue apedreado y la ropa de Esteban fue echada a los pies de Saulo. Saulo dirigió ese apedreamiento. Hay maestros que dicen que la muerte de Esteban afectó duramente la conciencia de Pablo y eso pudo llevarlo a él a reflexionar sobre su vida y lo que estaba haciendo. Pero eso no es precisamente cierto. Pablo no estaba dolido por la muerte de Esteban. Pablo estaba satisfecho porque Esteban era un hombre poderoso para los cristianos. Estaba lleno del Espíritu Santo, era un hombre sabio. La muerte de Esteban significó un golpe fatal, entre comillas, para el cristianismo. La muerte de Esteban era un golpe aparentemente sólido para la secta de los cristianos. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, vamos a ver cómo la herencia judía de Pablo influyó en su teología. Pablo pensaba que Dios iba a restaurar a Israel luego del sufrimiento que estaban teniendo a causa de los paganos. Que Dios se iba a manifestar para barrer con los infieles y dar paso a un nuevo tiempo, a un nuevo mundo. Pero algo sucedió. Con el celo en su mayor clímax, Pablo se dirige a Damasco a buscar a cristianos con autoridad incluso para entrar en sus casas y sacarlos, poder darles muerte. Pero vio una brillante luz en el firmamento que lo hace caer del caballo y una voz que dice: yo soy Jesús. Y eso produce en Pablo un nuevo conocimiento. Pablo examinó todo su pensamiento a la luz de esa visión que tuvo con Jesucristo. ¿Por qué él no dijo yo soy el Cristo? ¿Por qué no dijo yo soy el Mesías? Dice yo soy Jesús. Pablo sabía quién era Jesús, el hombre en el madero, el hombre crucificado. Pero ahora Pablo está viendo a ese mismo Jesús en el trono de Dios, en el cielo. Esa visión cambió todo el pensamiento de Pablo, porque Pablo se dio cuenta
que el que sufrió a mano de los infieles, de los paganos, no fue Israel, sino ¿quién? Jesús. Pablo supo que Jesús estaba en los cielos lleno de gloria. Y Pablo supo que Dios no exaltó a Israel. ¿A quién exaltó? A Jesús. Lo resucitó de los muertos. De esa forma Dios lo exaltó. Eso significa que Dios no se va a manifestar en Israel. Dios ya se manifestó en Jesucristo. Y si ya Dios se manifestó en Cristo, entonces el nuevo mundo ya tuvo un comienzo, ya ha comenzado. Este mismo autor dice: la aparición de Jesús le demostró que la proclamación de los cristianos era correcta, que Jesús había resucitado de entre los muertos, que en consecuencia debía ser el Mesías, y no solo el Mesías, sino también el Hijo de Dios. Cuando Pablo vio a Jesús en esa visión, Pablo se dio cuenta que Dios hizo con un hombre lo que él pensaba que Dios iba a hacer con Israel. Israel no sufrió, Jesús fue el que sufrió. Israel no fue exaltado, Jesús fue exaltado. Israel no fue vindicado, Jesús fue vindicado. Dios hizo con Jesús lo que yo pensaba que iba a pasarle a Israel. Así cambió el pensamiento de Pablo. Por eso es que el Evangelio de Pablo es un mensaje de victoria. Un mensaje que nos enseña que la misión de Dios se llevó a cabo no en Israel, sino en Cristo. El Evangelio, según Pablo, es un mensaje que proclama a Cristo como el Rey y el Señor triunfante, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. El Evangelio de Pablo es que Dios ya ha venido, Dios ya se ha manifestado. ¿Hay algún comentario hasta el momento? Puedo hacerlo. Bien, en resumen, el judaísmo de Pablo desemboca en su teología cristiana de la siguiente forma: Cristo en el centro. ¿Por qué? Porque Dios hizo en un hombre. Qué raro. Ok. Bien. El judaísmo de Pablo, su conversión, desemboca en su teología cristiana de la siguiente forma. La primera es Cristo en el centro, porque Dios hizo en un hombre lo que él pensaba que Dios haría con Israel. Segundo lugar, Cristo ha triunfado, porque Dios llevó a cabo su misión, no con Israel, sino con Jesucristo, levantándolo de entre los muertos y exaltándolo a los cielos. Y en tercer lugar, Cristo como nuestra justicia. Jesús es el fin de la ley y la justicia es un don de Dios otorgado a los que tienen la fe en Él. ¿Cómo termina la biografía de Pablo, que él mismo nos provee? ¿Cuál es su última expresión? Irreprensible. En cuanto a la justicia que exige la ley, intachable. Esas cosas que Pablo menciona en Filipenses 2 reflejan la confianza que él tenía en esas cosas. Y él dice que la ley exige un tipo de justicia, una clase de justicia que él había cumplido a la perfección. Recordemos todo lo que hemos dicho sobre él. Pablo era un fariseo que amaba la ley. La ley era todo para él. Pero el encuentro con Jesús
transformó su pensamiento y todo su moral. Al conocer a Jesús, él se dio cuenta que su búsqueda de justicia de parte de la ley lo estaba privando de una justicia mucho mayor, y era la justicia de Dios, justicia que se obtiene no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así que ya no es Israel el centro, es Cristo en el centro. No es Israel el que triunfó, es Cristo el que ha triunfado. No es la justicia de la ley, es la justicia de Cristo. Esto forma parte del pensamiento del apóstol Pablo. ¿Alguna pregunta o comentario? Bien. Pablo no solamente tiene un trasfondo judío. Él le explicó en esa autobiografía que era judío de nacimiento, y como prueba de eso es que su circuncisión se efectuó conforme a la ley de Dios en el 8º día. Pablo también tenía un trasfondo gentil. En una conversación con un tribuno, con un hombre que administraba un tribunal, el tribuno le dijo a Pablo que era egipcio, pero cuando escuchó a Pablo hablando, no sé, seguramente un griego muy refinado, el tribuno le dijo: ¿quién eres? Y la respuesta de Pablo fue: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Al igual que todo país, toda ciudad, toda región, la ciudad donde Pablo vivía también tiene una gran historia, una historia muy larga. Pero algo relevante de esta ciudad era el hecho de que Cilicia, la ciudad de Pablo, llegó a formar parte del imperio de un conquistador que se llamó Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Tiempo después, los romanos tomaron el occidente de la ciudad, conquistaron parte de la ciudad. Lo que hizo a esa ciudad más importante es que un general romano, que seguramente oímos de él en Historia Universal, se llamaba Pompeyo, él conquistó toda la ciudad y convirtió a toda Cilicia en una provincia romana, incluyendo Tarso, donde Pablo nació. Así que Pablo, al nacer en Tarso, tenía un privilegio supremamente grande para ese tiempo. Ese mismo tribuno que le dijo a Pablo que era egipcio, lo mandó a azotar al momento, al rato. Y la gente, porque Pablo comenzó a predicar en el templo y se produjo un gran alboroto. La gente decía: este es el que está enseñando a la gente a andar contra la ley y contra el templo y contra Dios. Por eso lo llevaron preso y ordenaron a Pablo azotarlo en el tribunal, en el calabozo donde estaba. Y cuando estaban amarrándolo, Pablo dijo: ¿es correcto lo que están haciendo? ¿Es correcto azotar a un ciudadano romano si no lo juzgan primero? Y el tribuno se asustó porque iba a ser una gran injusticia y algo que podía perjudicar incluso su propia carrera. El tribuno volteó hacia Pablo y le dijo: eso no es posible, porque yo también soy ciudadano romano y pagué muchísimo dinero para obtener esta ciudadanía. Y Pablo dice: sí, pero yo lo soy de nacimiento. Con eso él indica que sus padres también poseían la ciudadanía romana. Y al ser ellos romanos, o ser ciudadanos romanos, tenían derecho a todos los privilegios que la ley romana declaraba. No importa dónde se encontrasen, la ley romana decía que ningún ciudadano romano puede ser acusado como culpable si primero no pasa por un juicio. Mucho menos un ciudadano romano puede ser castigado a menos que primero se le haga un juicio público
de los delitos que se le acusan. Así que este tribuno estaba a punto de violar la ley romana en ese tiempo. Así que tenemos a un hombre que no solamente es judío de nacimiento y hebreo de hebreos, sino que ha tenido contacto con la cultura gentil, siendo parte de la élite social de su tiempo, un ciudadano romano. Ahora, así como la cultura judía afectó su pensamiento como cristiano, con lo que acabamos de ver, la cultura gentil también afectó parte de su pensamiento cuando llegó al cristianismo. En Gálatas capítulo 2, verso 7, Pablo dice: al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. Este pasaje, al igual que muchos otros, Pablo se declara a sí mismo como un apóstol ¿a quiénes? A los gentiles. Y en una ocasión, Pablo dice, me he hecho a todos de todo. Por esa razón estuvo incluso dispuesto a tomar conceptos o expresiones de la filosofía y de la cultura gentil para expresar verdades del cristianismo. Por ejemplo, un escritor griego llamado Arato dijo lo siguiente: siempre tenemos necesidad de Zeus, porque linaje suyo somos. Y otro filósofo llamado Epiménides dijo: porque en ti, hablando de Zeus, vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. ¿Les son conocidas esas expresiones? ¿Dónde las han oído? Linaje suyo somos. Era bastante común, ¿no? ¿Por qué Pablo hacía eso? ¿Está bien eso? ¿Qué piensan? Esas expresiones forman parte del discurso de Pablo a los paganos en el Areópago, en Atenas. Él dijo que de Dios todos somos uno, porque linaje suyo somos. Y también dijo lo mismo acerca de Dios, porque en ti vivimos y nos movemos y somos. Pablo usó expresiones de los paganos para expresar verdades cristianas. Voy a explicar con eso. En Colosenses 1, Pablo dijo, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y al final Pablo dice, todo ha sido creado por medio de él y para él. Pablo reconoce que toda verdad es la verdad de Dios y que estas expresiones son equivocadas porque el sujeto a quien se están dirigiendo es un Dios falso. Pero estas expresiones son ciertas si el objeto a quien se dirigen es el Dios verdadero. Pablo está tomando pensamientos que salieron de la boca de los paganos y está trayéndolos cautivos al pensamiento de Cristo. En pocas palabras, como ya dije, Pablo está diciendo que lo que estos poetas y filósofos dijeron sobre Zeus es una completa mentira, a menos que el objeto a quien se dirigen sea el Dios verdadero. El hecho también de que Pablo citara a hombres griegos y filósofos nos dicen mucho sobre el conocimiento que él había adquirido de la cultura y de las costumbres gentiles. Ahora, Pablo no alteró el evangelio, más bien le dio un contexto al evangelio, lo contextualizó. ¿Comprendemos esa diferencia? Hemos escuchado el término contextualización, está de moda también por estos tiempos. ¿Hemos oído ese término antes? Contextualización, en pocas palabras, es la tarea de comunicar el evangelio de una manera entendible según la cultura o el grupo de personas al cual se le está predicando, para que esta cultura sea capaz de entender el evangelio. Por eso Pablo dijo,
aunque soy libre de todos, me he hecho todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Es decir, Pablo se acomodó a la cultura de los gentiles y descubrió en la cultura de ellos los medios posibles para que él pudiese hacer llegar el evangelio. Entendamos esto. Una cosa es cambiar el evangelio para que las personas se sientan cómodas con él, para hacerlo agradable a las personas. Sí, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de desarrollar métodos que nos ayuden a llevar el evangelio, el mismo mensaje eterno, para un mundo que es cambiante. El discurso de Pablo en Atenas, en Hechos 17, es un vivo ejemplo de eso. Pablo no llegó a los paganos y les dijo: muchachos, Jesucristo ha venido. Él es el Señor de las Escrituras del Antiguo Testamento, que se ha manifestado en carne, ha resucitado. ¿El antiguo qué? Ellos no saben nada de eso. Jesucristo. Ellos no iban a entender eso jamás. ¿Qué hizo Pablo? Comenzó hablando de la creación, de lo que vemos, y de que Dios ha creado todas las cosas, y que eso muestra que todos nosotros le pertenecemos, porque también hemos sido creados por Él, somos parte de su linaje. Y Él dijo que Dios ha creado las cosas, y eso significa que Dios no es la creación, que Él está por encima de la creación, y que los ídolos, las estatuas, los templos que nosotros hacemos, es porque no sabemos cómo acercarnos a Él. Son cosas que hemos inventado, dice Pablo, para tratar de pensar en Él y de acercarnos. Pero eso está mal. Pero Dios está dispuesto a perdonar eso, porque Dios considera eso como ignorancia. Pero Dios ha traído a un varón, al cual resucitó, y por el cual va a juzgar el pecado del mundo. Pablo conoció la cultura y entendió las cosas que él podía usar para hacer llegar el mensaje del evangelio de una forma que sus oyentes le pudieran entender. Un ejemplo es algo más cercano a nosotros. Y es que si eres pastor, si eres misionero, si eres maestro, sabes que esto es importante, que el lugar y la gente a la que estás sirviendo necesita entender el evangelio. Si vamos a una tribu remota, ¿sí?, donde sacrifican animales, es posible, sacrifican animales para apaciguar la ira de los dioses. Es posible que conceptos bíblicos como sacrificio pueda ser entendible para ellos. Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Posible que ellos entiendan eso. Pero quizá conceptos como justificación, vindicación, Jesucristo como el abogado delante del Padre, sea inentendible para ellos. ¿Qué hay que hacer? Hay que adentrarse en la cultura. Hay que ver cómo ellos, por ejemplo, solucionan conflictos. Cómo condenan a la gente. Cómo es su sistema de justicia. Y hallar en eso los puentes para hacerles entender las doctrinas relacionadas con eso. ¿Sí me estoy dando a entender un poco? Debemos hacer un esfuerzo para conocer la cultura. La cultura no son solo las costumbres y cómo se viste la gente, sino por qué se visten así, por qué usan esos colores, cuáles son sus sentimientos, las creencias, las ideas, las cosmovisiones que guían a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, a nuestro país, a hacer lo que hacen. Si quieres entender la cultura de una escuela, de una iglesia, de un país, tienes que revisar su historia, sus leyes y las justificaciones que usaron para promulgar esas leyes. ¿Cuáles fueron los argumentos para legislar eso? Poner atención a las letras de sus canciones, de su música, de sus películas. De esa forma podremos no solo conocer la cultura, sino desafiar los ídolos de nuestra cultura con la verdad de Dios. Pero un error que se comete con esto, con eso de contextualización, es que muchos van a otro extremo.
en vez de contextualizar el Evangelio, quieren alterar el Evangelio. Ellos no quieren que la gente entienda el Evangelio. Ellos quieren que la gente se sienta cómoda con el Evangelio. Algo totalmente distinto. ¿Han sido testigos de eso alguna vez? ¿Qué tal en una iglesia? Voy a dar un ejemplo. ¿Qué tal en una iglesia donde no le llamemos pecado al pecado? Hay que decirle falta o error, porque eso puede herir la conciencia de la gente. No estás poniendo un contexto, estás diluyendo el Evangelio, lo estás alterando. No quieres que la gente entienda, quieres que esté cómoda con eso. ¿De qué otra forma se puede alterar el Evangelio? ¿Alguna idea? ¿De qué otra forma se puede alterar el Evangelio en una iglesia, por ejemplo? Hoy en día está muy de moda el tema de la motivación, del coaching, esas cosas dentro de la iglesia. De hecho, hay un video por internet que una vez vi donde aparecía, ¿qué le parece a este pastor? Y él empezaba a decir, vamos, campeón, y sigue adelante, y tal, y todo lo demás. Y al final de la historia decía que este señor es ateo, lo que es un coaching profesional. Okay. O sea, y eso es lo que en muchas iglesias hoy en día se está predicando. De hecho, creo que ya lo cambiaron, pero la iglesia a la que pertenecía Marco Witt, que era Lakewood, Okay. La canción decía, descubre el campeón que hay en ti, era su lema. O sea, al final de la historia te vendían eso como un evangelio cuando en realidad es... Exacto, es una forma de diluir el Evangelio. No somos campeones, no somos pecadores. ¿Sí? Es un excelente ejemplo. Acerca de las alabanzas, ¿no? Cambiar las cosas inspiradas por el mundo y cambiarle las letras a algo, como podría decir, cambiar las letras a algo supuestamente cristiano. Okay. Por ejemplo, hay una canción que digamos que cantan todo el desamor y eso lo traen a la iglesia porque me gusta el ritmo, porque me gusta la melodía, empiezan a cambiar las letras también, ¿no? Y eso podemos llamarlo cosas buenas también, pero no, o sea, lo podemos llamar cosas buenas supuestamente, pero para los ojos de Dios pienso de que no es bueno, ¿no? Exacto, estamos poniendo en peligro el Evangelio, ¿no? Eso que dice Jesús, no se habla de arrepentimiento, no se habla de las demandas del Evangelio, solamente se anima a la gente que se sienta bien, eres un campeón, tú puedes hacerlo, tú puedes vencer, pero no se habla del camino para eso, que es el arrepentimiento, llevar la cruz. O quizás cuando también en el contexto de la iglesia, cuando un líder comete un pecado, no queremos decirle nada porque no queremos que se sienta mal, ¿sí? No queremos que él se vaya o que deje de ofrendar, porque ofrenda muy bien. Estamos diluyendo el Evangelio. Nos quedan, hermanos, 4 semanas para este curso y vamos a ver las cartas de Pablo. Y vamos a ver en él a un hombre que no está dispuesto por nada a diluir el Evangelio para la comodidad de sus oyentes. Él sí va a darle un contexto para que ellos lo entiendan, porque él sabe que se está dirigiendo a un grupo de personas con costumbres específicas, pero él va con todo el Evangelio, sin importar la reacción de la gente. De hecho, en Hechos 17, Pablo hizo eso. Pablo contextualizó el Evangelio, usó expresiones de los poetas, de los filósofos. Pero ¿qué pasó? Fue rechazado. No porque la gente no entendió, sino porque entendieron el Evangelio. Cuando ellos vieron y escucharon que ese Dios que había venido había resucitado, eso no es posible, porque los dioses no pueden morir. Eso no tenía sentido para los atenienses. La gente se empezó a burlar de Pablo y lo rechazó. Así que, aunque es importante darle un contexto al Evangelio, esto se hace para nosotros ser fieles al mensaje.
Pero el poder está en la palabra de Dios, no en los métodos que usamos. El poder no está en los métodos, sino en la palabra. Y como pastores, maestros que estamos acá, nunca cambies el evangelio para agradar a tu gente. Predica el evangelio sin temor. Como estamos hablando de Pablo y de su cultura gentil, voy a insertar esta cosa aquí. Los judíos creían que cuando Dios restaurara a Israel, todas las naciones vendrían a escuchar al Dios de Israel. Esa era una de las creencias de Pablo. Cuando el templo se reconstruya, cuando Dios vuelva, decían ellos, saldrán de Israel aguas vivas que purificarán el mundo. Ahora recordemos, otra vez, Pablo entendió que Dios hizo en un hombre lo que él pensaba que Dios iba a hacer con Israel. Lo cual significa que esas aguas vivas que van a fluir y traer a todas las naciones, cuando Dios restaure Israel, ya está sucediendo. Porque Dios no restauró Israel, exaltó a Cristo. Eso significa que el agua viva ya comenzó a fluir y los gentiles no tendrán, ya tienen acceso al trono y al reino de Dios. Ya no será en el futuro, sino que ahora mismo los gentiles tienen acceso a las mismas promesas y bendiciones que Dios le prometió a Israel. Por eso Pablo dice en Efesios 2, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Tanto judíos como gentiles tienen la misma entrada y el mismo acceso a Dios el Padre, gracias a la obra de Cristo que destruyó la pared intermedia que separaba a ambos pueblos. Por eso no es que hay un mensaje para los judíos y un mensaje para los gentiles. Promesas para judíos y promesas para gentiles. Destino para los judíos y un destino no. Para ambos hay un mismo evangelio, promesa y demanda para que sean salvados. Porque es por medio de la obra de Cristo y su grandioso triunfo en su resurrección que los gentiles ahora son llamados al pueblo y al rebaño de Dios. Ese triunfo de Cristo ha dado lugar a dos cosas. Y la primera cosa que el triunfo de Cristo da es un nuevo pueblo. Entiéndase pueblo como renovado, un pueblo completamente distinto. Bien. ¿Qué está pasando? Bien. Hemos visto un poco cómo el trasfondo de Pablo, judío y gentil, le da forma a su pensamiento. Sin embargo, nuestro propósito final es contemplar el corazón de la teología de Pablo, el centro de su teología. ¿Qué es lo que hace latir sus cartas, su pensamiento? Si leemos sus escritos, vamos a encontrar allí muchas cosas que Pablo creía. Pero lo que Pablo escribió fue precisamente eso, cartas. Y las cartas son ocasionales, tienen un tiempo y un contexto específico. No hay algo así como, esto es lo que yo creo, de Pablo. Y él va a definir como la teología sistemática, ¿no? Como una confesión, todo lo que él cree. No tenemos eso. Lo que tenemos que hacer es examinar sus cartas, su pensamiento, y de esa forma saber cuál es el corazón de su teología. Hay muchas opiniones al respecto de cuál era el centro de su teología. Para unos puede ser la gracia de Cristo. Para la fe reformada en su tiempo, la reforma protestante propuso que el centro de su teología era la justificación por la fe. Para otros es la historia de la redención o estar en Cristo, la gloria de Dios en Cristo, Dios mismo o el triunfo de Cristo también. Pero la semana que viene vamos a
estudiar este tema y ver cuál es el centro de su teología.